Bueno, bienvenidos, bienvenidas, un gusto. Aquí los chicos me dijeron, no, te vamos a dar esa parte introductoria, y cuando nos sentamos dije, ¿dónde? Y me dijeron, no, en el centro. Ojalá todos los privilegios sean para todos y todos siempre eso. Les cuento que es un gusto para nosotros estar acá, y quedamos en que antes de presentarnos un poco más, contarles que desde el momento de la convocatoria que nos invitaron a esta conversación a hoy, ha sido una aventura y ha sido una conversación viva. No nos conocíamos, nos juntaron, nos presentaron en un espacio que funciona, porque sé que lo virtual funciona, pero que jamás será lo mismo que el acto pedagógico del encuentro con el otro en la mirada y en el estar. Entonces hemos disfrutado mucho porque nos encontramos, nos abrazamos, nos reconocimos, nos hicimos preguntas de quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, y desde el rol que cada uno tiene, que en últimas el liderazgo es una función, y en esa función es también un acto social, involucra lo que somos y lo que hacemos. Entonces, un gusto que podamos estar hoy con ustedes compartiendo, y cuando decimos que es conversación viva, es que vamos a tener un espacio también para preguntar, para conversar, para que ustedes también puedan conversar. Entonces yo quiero dejarlos inicialmente con Joyner, lo contaba ahora Diana, que es el director de Unión Latina, y a través de su propia historia y de la historia de Elkin, de lo que somos, y yo creo que todos las tenemos, es una historia de vida y de liderazgo. Entonces, adelante, Joyner. Muchas gracias, Diana. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Joyner Machado, soy el director artístico y general de una corporación que se llama Unión Latina, que queda en Manrique Oriental, Comuna 3, que lleva 18 años transformando la vida de niños y niñas y jóvenes a través de la danza más que todo. Hoy ha sido también un honor de poder estar acá compartiendo con todos ustedes y con mis compañeros, porque el tema mío siempre ha sido más artístico y no he sido tan académico. Entonces, desde ahí parte un tema principal, que es el liderazgo, que hoy es el que nos está juntando con esta conversa. Y una de las preguntas que se nos ocurría mientras conversamos es ¿por qué hacemos lo que hacemos y qué entendemos de liderazgo? Entonces, yo quisiera primero que preguntarles a los compañeros, ellos qué piensan referente a eso. Ellos por qué hacen lo que hacen, porque ese siempre ha sido el lema mío, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿De dónde nace ese sentimiento? Bueno, buenos días, un saludo lleno de inmenso afecto para todos ustedes. Mi nombre es Elkin Amado Osorno Agudelo. Actualmente trabajo como rector de la institución educativa San Luis en un municipio llamado Yarumal. Está conformada por 14 sedes, un promedio de unos 3.000 estudiantes, y hay todo un equipo de trabajo que desarrollamos. Cuando a mí me preguntan por qué hacemos lo que hacemos, pues tendría como que responder a una inquietud antes, ¿quiénes somos? Y de pronto empezamos también a devolvernos un poco en la historia, en la filosofía de conócete a ti mismo, y de pronto nos llega un poco por acá posiblemente Sócrates, quizá Platón, pero la idea no es empezar con esta conversación de ellos, sino la que actualmente nosotros tenemos. Y yo le cuento a todo el mundo, como una presentación inicial mía, de por qué estoy en el mundo, por qué elegí la educación, porque a los 7 años, de lo más importante que yo recuerdo, yo tenía una pregunta muy importante a los 7 años. En mi casa, mi familia estaba conformado por 7 hermanos, y todos mis hermanos tenían papá
pero yo no tenía papá. Y yo le preguntaba a la vida que alguien me diera esa respuesta. Y estaba muy contento de llegar a la escuela para preguntar en la escuela si otras personas les pasaba lo mismo que yo sentía en ese momento. Y cuando llegué a la escuela, me sentí feliz y contento porque dije, yo no puedo ser el único que no tengo papá. Pero me equivoqué. Todos los amiguitos y amiguitas también me dijeron que tenían papá. Entonces, en algún momento de la vida, esa escuela, una profe dice en algún momento, todos los niños y niñas escriban una carta y una tarjeta porque en tal fecha es el día del papá. Y con esa situación fue más tormentoso preguntarme qué estaba haciendo mi familia, qué estaba haciendo la escuela, y que un niño a los 7 años no podía encontrar una respuesta que en la escuela se la tendrían que dar a uno tan fácilmente, porque llegamos a la escuela y pensamos que todo se sabe, desde los sentimientos, desde lo emocional, sumar y restar importante, y no me opongo a ello, soy rector, y en esas situaciones estamos, pero lo socioemocional, el conocer al otro, el estar, el interactuar, tan importante de conocernos. La educación da posibilidades de transformar sueños y convertirlos, y nos dan un crecimiento para que nosotros nos convertamos en unas personas con unos valores y desarrollar y dar crecimiento. Estoy en la educación porque me gusta, porque me apasiona, y a partir de mi experiencia de vida llego hoy a liderar una institución educativa. Llevo 24 años ya en el mundo académico, de los cuales 16 en la parte directiva como rector, el resto de parte como docente. Actualmente soy docente universitario, trabajo con 2 universidades extranjeras, pero lo que a mí siempre me apasiona, tener siempre la capacidad de estar hablando con el otro. Cuando uno descubre, antes de ser líder hacia los otros, nosotros tenemos que liderar primero nuestras propias vidas. Si usted no tiene la capacidad de liderar primero su vida, va a ser muy difícil que usted tenga la capacidad de poder liderar a otros, de guiarlos y poderlos transformar. Bueno, también nos gustaría regalarnos un espacio para que le pregunten al del lado en este momento por qué hace lo que hace y quién es. Lo arrancamos desde ya, por favor, con el que están al lado. Bueno, equipo, estamos. Entonces les proponemos seguir, pero nos encantaría escuchar, así sea una persona, no de qué conversaron, sino qué les pasa conversando. O sea, eso de, y generando preguntas, pues cuando nosotros traemos una pregunta a propósito de las preguntas, que yo creo que es potente en el proceso de aprendizaje, las preguntas movilizan, cambian, transforman, yo creo que tienen muchísimo poder. Una persona o dos, ¿qué les pasó conversando? Adelante. Gracias. Yo creo que nosotros tuvimos la experiencia de generar interés por el otro. ¿Quién es el otro? ¿A quién tengo a mi lado? Bueno, yo creo que poderoso saber con quién estamos. Y yo creo que en el liderazgo, bien sea escolar, organizacional, cultural, más allá de lo técnico, hay un sentido profundo de la esencia, del ser. La pregunta, ¿por quién somos? Entonces, gracias por compartirlo, y parte de esa reflexión que fue cuando nos sentamos los 3 por primera vez, y fue una pregunta que trajo Joyner, muy linda. Cuando me preguntaban quién soy, es una pregunta filosófica. Yo digo que
yo soy cuerpo, yo soy emoción, yo soy lenguaje, yo soy espiritualidad, soy tantas cosas. No sé si ustedes han escuchado una canción de Mercedes Sosa. Yo escucho a Mercedes Sosa, la amo desde muy joven, creo que tiene canción política, que se llama Yo soy pan, yo soy agua, yo soy más. Entonces somos muchas cosas. A veces queremos reducir a yo soy. Cuando nos dicen yo soy, yo estudié psicología, yo soy tantas cosas. Y desde eso que soy, también puedo decir que soy una mujer apasionada con lo que hago, que lo disfruto, ¿sí? Que tengo una gran sensibilidad y compromiso con lo que hago. Y eso que hago, que es otra pregunta que hacíamos, ¿qué hago yo? A mí, yo tengo la fortuna, y lo digo, a mí me pagan por conversar. Eso es lo que yo hago, conversar. Y desde ahí, para mí el lenguaje es constitutivo y constituyente. Eso hago yo, conversar cotidianamente. Y conversar viene del latín cum, que significa con, y versaré, que es dar vueltas con otro. Y parte de ese conversar es conversar para transformar, para aprender, para conocer, para cambiar, para movilizar. Eso para mí es parte de lo que yo hago. Conversando, co-creamos e inventamos el mundo con el otro. Y puede ser desde el rol del maestro, del líder, pero la conversación es constitutiva y constituyente. Eso es lo que yo hago, conversar en función de co-crear, avanzar. ¿Y por qué lo hago? Que era otra pregunta yo creo que por un mandato inicial, un mandato materno, luego descubrí mis propios sentidos, pero mi madre tenía desde muy chiquita, y yo creo que tiene que ver con los juicios y la manera de ver el mundo, ella decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, desde muy pequeña es pensar que parte de lo que hacemos es un encuentro permanente con el otro. La vida tiene sentido en relación a los otros. Y yo creo que el servicio es parte de eso. Luego entendí que ese hacer, además de ese mandato, tiene que ver con lo que hoy pienso de la vida. Y es que la vida tiene sentido en relación al otro, a los otros, y tiene sentido en la medida en que tocamos y permitimos que otros toquen nuestro corazón. O sea, yo creo que lo que hacemos y lo que nos salva es el amor. Y yo creo que la educación, el liderazgo, sobre todo la educación, es un acto profundo de amor y de co-creación. Bueno, a mí me parece maravilloso que el espacio en el que estamos energéticamente, cuando comienzan ustedes a conocerse y a intercambiar el por qué hacen lo que hacen, de una se siente que como que todo danza, todo se mueve y todo se vuelve más sencillo. Yo creo que yo toda la vida sufrí por lo técnico, porque pues en el colegio me iba súper mal en todo, en todas las materias me iba re mal. Y grande entendí que lo mío era la danza, el arte. Y ahora que hablo con mi mamá, porque ella iba a recibir las notas y decía como que no, Joyner es un desastre, eso cada vez o sea, las notas van para abajo. Y yo me decía, Dios mío, ¿cuándo voy a ser el orgullo de mi mamá? Y ahora grande, que eso la llaman y la felicitan y le dicen, no, es que su hijo es lo máximo, esto y lo otro. Ahí yo entiendo de que hay otras formas de aprender, y yo lo aprendí desde el arte, y desde ahí viene mi liderazgo. Entonces, esto se los cuento porque cada que me preguntan, Joyner, ¿hoy cómo le ha ido? ¿O usted qué ha hecho hoy? Y yo siempre respondo, danzar la vida, bailar, eso es lo que yo hago. Entonces, cada que veo a todas las personas, me encanta verlas, cómo se mueven, cómo es su comunicación. El tema del liderazgo, desde mi parte artística,
ha sido siempre leer los movimientos, y eso es lo que he aprendido a hacer, leer movimientos y leer la vida. Una de las preguntas que siempre me hago es, ¿qué es el liderazgo? Realmente, ¿qué es el liderazgo para nosotros? Entonces me gustaría también escuchar a mi compañero Elkin, ¿qué es el liderazgo para él? Porque ya sabemos el por qué. Es la capacidad de dificultades, convertirlas en oportunidades de crecimiento para un colectivo. Es ser luz y hacer luz en el camino de muchas personas que nos acompañan. Es tener esa posibilidad siempre de entender al otro, de no solamente acompañarlo, sino hacer visible y palpable situaciones donde la persona pueda trascender y estar un poco más allá. Es la opción de sentirnos humanos, es la posibilidad donde un colectivo siempre gana, es la posibilidad de todos los días estar pensando en cómo todos los seres humanos, en el caso mío que es educativo, que lo trabajo mucho más, toda una comunidad educativa puede apoderarse de esas posibilidades siempre de mejoras continuas. El liderazgo siempre tendrá que ver con la posibilidad de nosotros siempre ofrecer mejores opciones para tener mejores personas que desde sus planes de vida, desde sus diferentes dimensiones, como conciben la vida, siempre puedan encontrar algo que yo lo llamo básico, posiblemente muy discutible, el concepto de qué es el bienestar, el concepto de qué es la felicidad, el concepto de qué es yo encontrarme como persona, pero yo encontrarme también con el mundo. Yo ahorita les decía que parte de lo que hago es conversar y cotidianamente y por más de 30 años lo que he hecho es acompañar, movilizar, inspirar también de alguna manera. Yo creo que uno instruye con lo que uno sabe, pero uno enseña con lo que uno es. Y lo que vengo haciendo hace mucho tiempo es eso, acompañar muchas personas en el desarrollo de sensibilidades, habilidades, talentos, prácticas, ¿sí? No solo en el liderazgo, ¿sí? Yo creo que, y no entendiendo desde lo organizacional, porque yo me muevo más en el ámbito organizacional, entonces acompaño personas y equipos cuando dicen, necesitamos desarrollar estas habilidades en función de no solo ser productivo los resultados. Parte de lo que yo creo es acompañar y desarrollar esas sensibilidades y habilidades desde el ser para el hacer en función de calidad de vida, efectividad, bienestar. Entonces, para mí el liderazgo no es un atributo individual, no es que yo entonces soy líder porque tengo un posgrado, un pregrado, un doctorado. Yo creo que no es solo un atributo individual. Para mí el liderazgo es un fenómeno conversacional. Entonces, parte de lo que desarrollo con las personas que acompaño, yo creo que la habilidad central de un líder es la habilidad conversacional, es la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de hacer buenos pedidos, de declarar dónde estamos y hacia dónde vamos, la capacidad de hacer buenas feedback y feed forward. ¿Y qué son los fenómenos? El fenómeno es toda una cosa extraordinaria y la conversación es como una aventura. Empieza en un lugar y nunca sabemos dónde termina y tiene poder, porque la conversación en sí misma es acción. Entonces, desarrollar la habilidad conversacional, la capacidad de escucha, la habilidad para hacer preguntas, yo creo que es central. Y parte, cuando hablábamos del ejercicio del liderazgo y lo hablábamos Elkin, Joyner, y yo les preguntaba, bueno, ustedes lideran y tienen un equipo de profesores, de maestros, yo acompaño a desarrollar habilidades, ¿cómo lo hacen? Conversando. Y una buena conversación
genera 1000 posibilidades, porque cada que conversamos provocamos emociones en el otro, consciente o inconscientemente. La conversación moviliza los estados de ánimo. Entonces las conversaciones en sí mismas tienen poder. Bueno, yo les confieso que en los 18 años, trabajando con Unión Latina, como después de llevar 2 años con la corporación, fue que comencé a entender de que tenía una responsabilidad como líder, porque la verdad, eso no es algo que uno lo programa o uno dice, listo, yo mañana voy a ser líder, voy a arrancar entonces a escuchar, a aconsejar. No, eso salió a medida de que la comunidad comenzaba a hablar, es que Joiner es un gran líder. Pues, están diciendo que yo soy un líder, no, yo soy un bailarín. No, es que nos encanta Joiner cómo escucha a los chicos, cómo se preocupa, cómo los agrupa, cómo resuelve problemas, porque nosotros iniciábamos que vendiendo arroz con leche, que un almuerzo, que hay que recoger para el vestuario, que hay que conseguir para los espejos, que las barras de ballet, que hay que ir a un viaje para que nos conozcan, entonces hay que presentarnos. Yo eso realmente lo hacía natural, porque yo solo tenía una pasión que era bailar y siempre me han encantado los grupos, estar rodeado de gente. Entonces, para mí de verdad entender el liderazgo desde esa época era muy complejo, yo no lo entendía, yo simplemente lo que hice fue arrancar con mi pasión que era la danza y arrancar con todos estos chicos y todos los días buscar las formas de resolver problemas, no quedarnos ahí. Siempre se nos presentaba un problema y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya esa pregunta de ¿qué vamos a hacer? Comenzaba a empoderar también a los otros, porque no era mi problema, era el problema de todos. Y todos comenzaban a girar alrededor de ese problema, comenzábamos a resolver. Entonces, de ahí no nació solamente el líder de Joiner, sino que nacieron un montón de líderes. Y por eso es que ahorita la gente me reconoce y me llama como que él es un gran líder de Manrique. Y a mí eso me llena de orgullo, no por lo que yo hago, sino por todos los que se han inspirado, porque yo ahorita ya admiro un montón de niños y jóvenes que tienen ya sus corporaciones y que les preocupa su barrio. Entonces creo que todo eso parte de uno simplemente hacer las cosas con pasión y reconocer siempre los valores del otro y ver los problemas como simplemente algo natural que se presenta y que entre todos podemos darle solución a eso. Creo que desde ahí es donde yo reconozco mi liderazgo. Bueno. Elkin, perdóname, les proponemos una cosa antes de seguir en esto de las preguntas. Tómense 1 o 2 minutos. A partir de esta conversación que estamos empezando a tener, a ustedes les entregaron un devocionario. O muchos de ustedes tienen ahí, ¿cierto que les entregaron el devocionario? Bueno, o tienen cuadernito. Tómense un minutico. Si hay alguna reflexión, una pregunta, un darse cuenta, si hay algo de lo que quisieran que ahorita conversáramos un poco más. Ese cuadernito es para eso, reflexión, pregunta, esto me sonó, esto no lo había escuchado, esto me parece relevante, me gustaría ahorita poder hablar un poco más de eso. Un minutico, para que tomen notica y… Bueno, tiempo para que continuemos. Diana y Joiner, yo quiero conocer con las personas que nos acompañan acá, cuáles son esos elementos, esos criterios que ustedes tienen para acompañar a otras personas en su vida personal, pero también en su crecimiento integral. Joiner lo hace desde la danza,
con 18 años de experiencia donde ha impactado la vida de más de 3.000 bailarines, 15.000 bailarines en estos 18 años. Diana se mueve en el mundo empresarial, habla, charla, conversa. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con los equipos, con las personas que nos ayudan, con las personas que interactuamos constantemente? Pandemia, creo yo, me cambió la vida. Yo pensaba que yo ya tenía todo perfecto y que ya había aprendido todo. Ya en nivel educativo había alcanzado el máximo nivel que podía en ese momento, bien con la familia, bien con los hijos, bien en el trabajo, y pensaba que ya todo lo tenía listo y solucionado y que simplemente era seguir. Pero me equivoqué. Y viene desde esta reflexión. 2 estudiantes en el año 2020, iniciando año, yo iba y salía al descanso y ellos me saludaban. Hola, rector, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En algún momento, al otro día salía, ellos volvían a saludarme, querían hablar conmigo y algunos se atrevió a decirme lo siguiente: rector, queremos hablar con usted para que nos diga usted cómo superó su vida, porque nosotros lo escuchamos en alguna oportunidad y nos llama la atención. Uno muchas veces piensa que hoy la juventud no escucha, porque están en otro cuento diferente, pero pienso que la juventud escucha más de la cuenta, nuestra niñez escucha más de la cuenta, nuestras comunidades escuchan más de la cuenta, porque simplemente están esperando guías, personas que de alguna manera encaminen su vida. Esto pasó y yo les dije que les iba a sacar un rato. Llegó pandemia y nos mandaron a todos para la casa. Llegó diciembre a graduar a estos estudiantes, que era muy difícil, eran 235 estudiantes que graduábamos en esa época, y recuerdo que solamente de a 25 con todas las situaciones difíciles. Y los primeros estudiantes que llegaron ese día para los grados fueron estos mismos 2 estudiantes a decirme: rector, usted nos debe estos criterios de cómo usted se superó en su vida. Yo le dije: no se preocupen, que yo les cumplo. En donde trabajo no vivo, llegó vacaciones, ya se graduaron, ya llegó el próximo año, y las primeras personas que llegaron ya ellos como graduados fueron los mismos 2 estudiantes a decirme: rector, nosotros queremos saber usted cómo se superó en su vida. No tuve más de otra, había que cumplir, y me fui y le saqué un rato grande. Fueron 4 horas y media emocionante, donde tuve mis mayores aprendizajes. Fuimos, compartimos algo en la conversación, y un estudiante saca una libreta y empieza a decir unas frases. Rector, usted el día tal, en la fecha tal, dijo esto. En la fecha tal, dijo esto otro. Tenía este estudiante palabras que uno normal dice, como dice acá, en su agenda, anotadas un mundo de palabras. Y el otro estudiante, más conmovedor, me dice lo siguiente: rector, ¿sabe a mí lo que me ha marcado en mi vida? Lo que me ha marcado en mi vida es cuando yo recibí mi cartón de preescolar, mi cartón de quinto y mi cartón de grado 11. Yo no le presté mucho la atención, pero él me volvía a reiterar que era lo más importante para él. Rector, ¿sabe por qué es lo más importante para mí? Tiene que ver mucho con la persona que me entregó ese cartón. Me llamó mucho la atención porque yo decía, pues por lo menos yo le entregué a él el diploma el año inmediatamente anterior. Rector, yo quiero que usted mire las fotografías. ¿Ustedes saben quién le había entregado el diploma de preescolar a ese niño? Mi persona. ¿Quién le había entregado el diploma de quinto de primaria? El Quino Osorno. Y en 11 se repetía. Todos nosotros somos visibles, así usted no conozca. Ustedes hacen cosas muy buenas para transformar el mundo de otras personas. Y no nos podemos equivocar.
y mucho más en el campo educativo, no nos podemos equivocar. Porque cuando un maestro se equivoca, posiblemente no es de un momento, puede ser de generaciones, puede ser que nunca vas a tener la capacidad y la posibilidad de hacer correcciones en ese camino. Y estos estudiantes me enseñaron que todos los días yo tenía que mejorar y saber la palabra precisa, el movimiento correcto, la sonrisa, el movimiento, la actitud. Y a partir de ahí escribí un libro, porque quería que muchas personas también se dieran cuenta como ellos. Hicimos un trabajo emocional. Hoy los grandes amigos, amigas de la vida están en la escuela, mis maestros, estudiantes. Joyner, ¿qué es lo que usted hace, su sello personal, para usted acompañar a estas otras personas, donde estas personas te reconocen y dicen, este es mi líder, y porque el líder está haciendo esto, está transformando vidas? Sí. Ahí me escucho. ¿Aló? Hola, hola. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo hago es tratar de ver la vida como es. La vida es sencilla. Yo creo que nosotros somos los que nos complicamos todo el tiempo con la vida. Y la danza invita siempre a eso, a ver la vida lo más sencillo que se pueda. Yo creo que estar complicándonos tanto es que a veces nos lleva por caminos lamentables. Entonces, por ejemplo, una de las metodologías que tenemos nosotros en Unión Latina referente a la danza, a mí me parece que es increíble, porque yo nunca me imaginé llegar a lenguajes tan técnicos y mucho más con la danza. Y les voy a contar, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos en Unión Latina es quitar ese obvio, que cuando uno le responde obvio, así es que una pregunta, sí es obvio, ese obvio lo quitamos. Yo quiero hacerles una pregunta a todos, y es, de acá, ¿quién ha experimentado el baile? ¿Quién ha bailado en su vida? Bien, todos, prácticamente todos. Bueno, cuando un estudiante o una persona X llega y dice, es que yo soy un tieso, es que yo soy arrítmico, es que yo no sé bailar o yo no nací para el baile. Entonces, una de las preguntas de nosotros es, ¿usted por qué dice eso? O sea, ¿usted por qué dice que es tieso? Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a mostrar, a ver realmente si lo que él está diciendo es verdad o simplemente es algo que le crearon. Entonces, es tan sencillo como que cuando llega alguien y nos dice, por ejemplo, que es tieso, les decimos, listo, vamos a estirar los brazos, vamos a flexionar los dedos, vamos a quebrar la muñeca, vamos a hacer esto, vamos a flexionar las rodillas, vamos a inclinarnos, subimos. Y cuando lo hacen, y yo le digo, entonces, ¿en qué parte, en dónde es tieso? ¿Qué es tieso? Entonces hablamos de un montón de cosas que nosotros ni las entendemos. Cuando me dicen es que yo soy sordo, yo no escucho la música. Entonces colocamos la canción, digamos que la canción dice mi papá me mima, y yo le pregunto, ¿qué dice la canción? Mi papá me mima. Ay, entonces usted ¿por qué es sordo? Yo no entiendo, entonces, ¿qué es eso de sordo? ¿Cierto? Entonces ahí es donde entran las metodologías de Unión Latina, por ejemplo, de entender tan simple de cuál es el método para yo caminar. Para uno aprender a bailar, uno tiene que entender el cómo hace uno para caminar. Entonces, si yo le hiciera la pregunta a cualquiera de ustedes, ¿cómo hago yo para dar un paso adelante? Muchos me pueden responder de la siguiente manera. Simplemente coja el pie y mándelo adelante. ¿Y cómo mando mi pie adelante? Entonces, inclínese y levante el pie. ¿Cómo levanto yo mi pie? Entonces, miren todas las preguntas que tienen las personas que desde ahí no van a entender cómo bailar. Entonces, miren el proceso tan fácil de lo que es entender cuando uno baila,
cuando uno camina, ¿cómo es ese proceso? El proceso para simplemente bailar es este, entender de que nosotros bailamos con el peso de nuestro cuerpo. El peso de nuestro cuerpo en este momento yo lo tengo en las dos piernas. Entonces yo debo de entender de que me paro con todo mi peso en una pierna o me paro en la otra. Y para poder yo mandar el pie adelante, yo primero tengo que desbloquear todo mi peso, o sea, trasladarlo sobre una pierna para poder que este esté sin peso y poderlo mandar adelante y trasladar todo mi peso. Entonces son cosas tan pequeñas que si eso simplemente lo volvemos un obvio, ahí es donde los estudiantes se frustran y dicen, yo no sirvo, y comienzan a creerse en todo ese mito de que, no, es que soy sordo, es que soy tieso, es que, bueno, todo lo que les acabé de mencionar. Entonces, una de las cosas que hacemos en Unión Latina, primero, es comenzar a ganarnos la confianza. Y después de ganarnos la confianza, es comenzar a hacer que el chico o la chica de verdad quiten ese miedo, porque uno siempre que se le va a acercar a un maestro o a un líder, uno ya tiene miedo de saber, ¿será que lo que le voy a preguntar está mal? ¿Estará bien? ¿Será que le va a chocar? ¿Qué será? Uno ya va con ese temor, porque es algo desconocido. Entonces, eso es muy importante. Otra de las cosas para aprender a bailar, por ejemplo, en pareja, nosotros allá tenemos algo que se llama positivo y receptor. Y que el positivo y el receptor tienen dos funciones y dos responsabilidades muy importantes. Ustedes han visto que cuando hay una pareja de baile, entonces, por ejemplo, pasa esto. Necesito por acá compañía. Entonces, estamos acá, por ejemplo, vamos a bailar. ¿Quién ha visto, por ejemplo, esto? Tú vas a jalar hacia allá, yo voy a jalar hacia acá. Que son como eso, para los lados, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Ahí no hay un acuerdo. Y siempre debe haber un acuerdo, porque la danza no tiene género. La danza no puede llegar a decir es que esto es hombre o esto es mujer, porque uno no baila con los genitales, uno baila con otra persona. Entonces, cuando yo estoy con ella, yo le voy a pedir el favor y le voy a decir, ¿me dejas ser positivo? Listo, ella acepta hoy matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Uno acá comienza a decir, como yo soy el positivo, yo debo de tener una responsabilidad primero, que es cuidar. Y la responsabilidad de ella es confiar, ella va a confiar en mí. Uno confía en quien lo cuida. Si a uno no lo cuidan, uno no va a confiar, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad mía es saber cómo me voy a desplazar por el espacio. Y entonces, ¿qué le voy a pedir a ella? Necesito que, esto se llama ausencia del tacto, y esto se llama búsqueda del tacto. Vas a ir a la búsqueda de ese tacto. No lo preparamos. Sorpresa, va. Entonces, miren que la danza siempre va a llamar a cosas muy sencillas, no son tan estructuradas. Este brazo se puede convertir en positivo o este se puede convertir en positivo. Tú vas a mirar cuál va a ser el positivo. ¡Ay, maravilloso! Entonces, de esta forma son ejercicios que se hacen y son sencillos, y la gente cuando aprende a bailar así dice como que, ay, es que si a mí me hubieran enseñado así, pues cualquiera baila, ¿cierto? Porque no son estructuras, porque son cosas básicas que ahí ya están. Eso tiene anatomía, tiene física, tiene hasta kinesiología, tiene hasta aikido. O sea, y todo eso se unió simplemente para llegar a una conversa de, es muy sencillo bailar, es muy sencillo conectarse con el otro. Y eso es lo que hace que lleguemos al eje de esta conversación, que es simplemente una conversación y unos acuerdos. Cuando hay conversación, hay acuerdos, hay responsabilidades, y de ahí nace la confianza y el cuidado.
Muchas gracias. Me voy a pegar a muy lindo porque podemos hacer una analogía y es la conversación es un baile, es una danza. Es una danza que se da entre el escuchar, el hablar, el indagar y el proponer, en función de crear. Me parece lindo que lo podamos ver y por eso en ese proceso de acompañar, yo les decía que yo soy cuerpo, emoción, lenguaje, y cuando Elkin decía cómo acompañamos, les quiero contar un poco que yo creo que es un proceso de consolidación que con los años va ocurriendo y acompañar implica muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de acompañar, movilizar a otros, porque pasa de muchas maneras, hay quien de manera autónoma va y me dice, Diana, necesito trabajar en algunas cosas que no he resuelto. Tengo algunas prácticas que no están incorporadas en mi vida, o hay algunas habilidades que yo siento que hoy requiero y no tengo. Pero también pasa que desde la organización me llaman y me dicen, ve, este líder tiene alto nivel de competencia, tiene un maravilloso enfoque en los resultados, pero en las habilidades blandas cuesta, no se conecta con la gente, no hace seguimiento adecuado, ¿me siguen? Entonces empieza todo un proceso donde es mutuo, porque yo no me paro desde este lugar a decir de acá para acá está el conocimiento, de allá, no, es una experiencia. Entonces para mí es un desafío cada encuentro, cada proceso, individual o de equipo, es un desafío. Yo hago un esfuerzo en construir experiencias de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia? Para mí es una vivencia pasada por la conciencia. Entonces, cuando estoy frente a un proceso o con una persona o con un equipo, los seres humanos aprendemos no solo de manera instruccional, que es nuestro modelo educativo. Entonces, el cuerpo no aprende por instrucción, eso es súper lindo, aprende por recurrencia, por repetición. A un niño no le decimos, vea, usted para aprender a caminar, arrástrese, párese en 4. No, él va, viene, va, se para, se cae, se para. Lo mismo, él me lleva, me trae hasta que yo voy aprendiendo. Por eso es que también nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces aprendemos desde el cuerpo, por repetición. La emoción no se aprende por repetición, ni por instrucción. Yo no le puedo explicar a una persona, a un maestro, a un alumno, que es la rabia diciéndole, apriete los puños. No podemos, es por inmersión. Entonces, disponer o tener dispositivos pedagógicos o andragógicos para generar eso es permitir que la emoción aparezca, y cuando aparece, la vida no será lo mismo. Y el lenguaje lo aprendemos por instrucción. Entonces hay una responsabilidad, yo creo, que quienes acompañamos a otros, movilizamos e inspiramos, una responsabilidad muy profunda de estar preparado, de tocar nuestra propia vida. Yo no puedo acercarme al otro a dar una instrucción, yo creo que es desde el ser, y se los decía, que uno realmente enseña, y desde ahí yo siempre diseño y hago experiencias que incluyan cuerpo, emoción, lenguaje, y que eso toque la vida. Entonces, fundamental. 2, desde la escucha, y el escuchar, yo creo que es todo un desafío. Alguien me decía en estos días, no, Diana, el tema del escuchar ya lo vimos. Para mí no son temas, no es un tema el conversar, no es un tema el escuchar, porque yo esté en silencio no significa que estoy escuchando al otro. El escuchar, hay una acción concreta que muestra la capacidad de escuchar, y es la capacidad de indagar. Yo sé que el otro me escucha cuando me hace preguntas. La acción en sí mismo es la capacidad de indagar. Entonces es aproximarme desde el respeto con el otro para que surjan sus preguntas, sus inquietudes, sus desafíos. ¿Yo qué hago? Indago, pregunto,
hago algo muy importante que creo que es una manera de acompañar, y es mirar cuál es el mundo emocional en el que está, cuáles son sus estados de ánimo, poder conversar y escuchar qué le pasa, no solo en lo que hace, en el dominio de lo laboral, sino qué le pasa como ser humano, dónde tiene sus inquietudes, sus preocupaciones, porque para algunos profes, ejecutivos, alumnos, bailarines, o es lo económico, o es el problema de la casa, o es la incapacidad de… Entonces, el escuchar es fundamental, la capacidad de hacer buenas preguntas, diseñar experiencias que le permitan tener mayor conciencia de sí mismo, capacidad de observarse para poder nombrar, porque lo que no se nombra no existe. Es una triada entre observarse, mucho más observarnos en lo cotidiano, desde dónde conversamos, por qué decimos lo que decimos, desafiar algunos de los juicios, es que yo no sirvo para esto, darse cuenta que el juicio es una interpretación y no una afirmación. Entonces, en ese acompañamiento es desafiar los paradigmas, los sesgos y los juicios para poder crear, si no sería muy desesperanzador. Que yo creo que es muy importante, no los juicios no son afirmaciones, si no, no tendría sentido hacer feedback a los alumnos, a las personas. Acción mata juicio. Entonces yo creo que poder entrar ahí y ayudar a que diseñen sus propios planes de desarrollo, que tengan la capacidad de diseñar, de observarse, de ser más agudos en observar el entorno, qué provoco cuando digo lo que digo, qué le pasa al otro, qué no dice pero lo dice con su cuerpo, y capacidad de observar un poco más hacia dónde va el mundo. Entonces yo creo que es un ejercicio permanente de ayudar a que el otro tenga las herramientas, los elementos, la sensibilidad y prácticas que le ayuden a co-crear, a vivir en mayor bienestar, a ser más efectivo, porque eso hay que dar media vuelta y a su vez es ir y movilizar al otro. ¿Y eso cómo se hace? Conversando. Eso es un poco parte de cómo lo hago. A todos nos gusta aprender. Dos experiencias, pero que tienen puntos de encuentro. Hace poco, mi hijo Julián David tiene 12 años, le está yendo muy mal en matemáticas, y yo me puse, como profesor que soy, a ayudarle a cómo superar esa dificultad. Y un día me llama muy contento y me dice: Amor, él no me llama papá, me llama Amor, y me dice: Amor, saqué la máxima nota. Y yo me puse altamente feliz y emocionado. Y le preguntaba: Julián, esas clases que yo te doy hay veces virtualmente te sirvieron. Yo necesito que tú me digas, porque yo tengo que sistematizar esto, porque lo tengo que contar al mundo, porque no había podido con él con las matemáticas. Y él me dice: sí. No, pero Julián, dígame realmente qué es lo que más le sirvió. Cada que nos vemos, estos trucos que te di, que te tenías que aprender de todas maneras las tablas de multiplicar, porque la memoria de todas maneras es interesante. Dime si fue ese. Entonces me dijo: no, Amor, también. Pero Julián, no, dígame qué fue, es que sacaste la máxima nota. Yo estoy altamente feliz y contento. Y él me dijo: Amor, todo eso me sirvió, aunque hubo un elemento adicional. Ese examen, Amor, ese día lo hicieron en parejas. Entonces, yo escogí a la amiguita que más sabía matemáticas. Bueno, uno muchas veces piensa que todas las cosas las está haciendo uno bien, pero nunca tiene la reflexión personal en la vida de uno, realmente qué es lo que se está haciendo bien. Escuchar desde el corazón implica saber que todo el mundo tiene voces, y esas voces expresan preocupaciones, aspiraciones,
sueños, expectativas. ¿Qué tanto escuchamos desde el corazón con las personas que todos los días compartimos? No solamente en el mundo laboral, y escucho ayer en una buena ponencia y exposición que tuve anoche, sino cómo lo estamos haciendo desde la familia, cómo lo estamos haciendo con el compañero, cómo lo estamos haciendo los vecinos, porque hay veces de pronto en la empresa lo estamos haciendo muy bien, en el colegio, en la organización, y con los otros, y con los más cercanos, y conmigo mismo. Escuchar desde el corazón es un elemento fundamental, importante, para uno empezar a tener criterios, de empezar a movilizar a otras personas, fomentar la autonomía de las personas, permita que cada persona desde sus capacidades explote y muestre sus mejores opciones. Esto implica también asumir responsabilidades, esto implica tener que hacer un feedback, esto implica tener que hacer realimentación, pero darle la oportunidad al otro que encuentre cuál es su potencial. Joyner lo encontró desde el mundo de las danzas. Dianita lo encontró desde el mundo de la capacidad de interactuar con otras personas. Nosotros, ¿cómo nos damos a conocer cuál es nuestra capacidad, nuestra potencialidad y cómo le permitimos al otro que también encuentre esa posibilidad? Mantener la llama por el conocimiento, el amor por el aprendizaje es el motor que permite realmente el crecimiento integral de todo ser humano. Tener la posibilidad todos los días de aprender, discernir, comprender, adaptar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo estamos? Es un punto que me permite dar un paso más adelante. Abrazar la diversidad. Es la posibilidad de decir que todos crecemos juntos y que todos ganamos. Pero en el campo educativo nos encontramos que realmente ser inspiradores desde el ejemplo da mayores resultados y lo hemos escuchado bastante. Venir a hablar aquí de unas prácticas bonitas desde la institución educativa que hoy organizo, direcciono, solamente desde la teoría, pero las acciones finalmente haciendo cosas diferentes a las que estoy diciendo, pues poco podré yo inspirar. Si nosotros estamos hablando que tenemos la capacidad de escuchar es porque hay que hacerlo. Si nosotros estamos diciendo que estamos dando la oportunidad de que cada uno muestre su potencial, tenemos que hacerlo, porque no solamente se puede quedar en un mundo de teorías. La teoría fallece cuando la acción la apuñala. Tener la capacidad de cuidarnos, Diana lo dice, cuidar el cuerpo, lo dice también Joyner, cuidar el espíritu y cuidar las emociones. Eso no es independiente, esto está totalmente integrado. Y es necesario nosotros también hacernos ese examen de conciencia, cómo estamos en este proceso. Y fundamental, sembrar la solidaridad y la capacidad de poder siempre estar ayudando con los que estamos y que esto siempre genere progresos. Los invito en un minuto para que en ese devocionario ustedes escriban cuál es mi mayor capacidad que yo tengo para encontrar y valorarme a mí mismo, pero encontrar y valorar a la otra persona. Hágalo desde la familia, si lo considera, hágalo desde su trabajo, si lo considera, hágalo desde una reflexión que usted diga, ¿qué hago yo para encontrar mi potencial y permitir el potencial de otras personas? Bueno, vamos, Elkin aquí combinó dos cosas interesantes y habló un poco de prácticas, pensando cuáles son esas prácticas claves para movilizar e inspirar a otros.
que yo creo que rico que podamos conversar. Con eso vamos a hablar un poquito de eso y luego los invitamos a si tienen preguntas, a que abramos un poco la sala para conversar más. Entonces, Joy, adelante. Bueno, voy a hablarles un poco referente a las prácticas. Se me ocurre en ese momento hacerles una pregunta y es, cuando uno llega a un sitio, a un espacio, ¿uno cuántas veces llega? ¿Cuántas veces uno llega a un espacio? Una. ¿Quién me da más? Dos. Muy bien. Llega primero el cuerpo y después llega la mente. Entonces, una de las cosas que sí, la mente muchas veces no llega. ¿Por qué no llega a veces la mente? Porque pasa lo siguiente. Cuando uno llega a un espacio, llega a su cuerpo, se sienta y entonces, por ejemplo, voy a hacer como soy en ese momento uno de ustedes que acaba de llegar. Entonces llegó mi cuerpo, listo, estoy acá. Acabé de ver un accidente allá a la vuelta, entonces comienzo, no, un accidente impresionante, estoy acá todavía pues súper impactado, toda la cosa, y ya empezó la charla. Pero usted, ¿en dónde está su mente? Está por allá en el accidente, ¿cierto? O está en el problema. Entonces, una de las prácticas que hacemos en Unión Latina es que sabemos de que cuando llegan los chicos, llegaron los cuerpos porque los estamos viendo. Ah, sí, llegó el cuerpo de Camilo. Ah, llegó el cuerpo de Sandra. Y comenzamos, ¿cierto? Listo, ya los tenemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para que ellos comiencen a pensar en lo que yo les quiero brindar hoy como conocimiento? ¿Cómo hago? Entonces, hay muchos ejercicios que los hacemos desde la danza y es arrancar a activar el oído. Entonces, activar el oído y la visión lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a reconocer el espacio, vamos a caminar a una velocidad 1. Vamos a caminar a una velocidad 2, a una velocidad 3. Todos a todas las direcciones. Entonces, ¿por qué activan la visión? Porque saben de que como están todos ahí revueltos caminando, no me voy a estrellar con el otro, y comienzan ellos de una a activarse sobre el espacio y a escuchar, porque ellos están todo el tiempo colocando atención a qué velocidad deben de ir. Entonces pasa también algo muy importante en las prácticas y es, si yo les preguntara, porque eso me lo preguntan mucho los estudiantes, es, Joy, ¿qué es lo más difícil del baile? Para uno aprender a bailar, ¿qué es lo más difícil? ¿Ustedes se imaginarían qué? Por ejemplo, ¿qué podría ser muy difícil en el baile? La coordinación, ¿qué más? Deben más, por favor. Llevar el ritmo. La coreografía, el espacio. Listo, entonces vea, desde mi experiencia, ¿sabe qué es lo más por allá? La memoria. Bien, entonces desde mi experiencia, ¿sabe qué es lo más difícil que yo creo que les pasa a todos los que están enfrentándose a niños y niñas en las escuelas y en los colegios? Lo más difícil es algo que se llama la quietud. La quietud, el punto de reposo, el punto de descanso. ¿Ustedes por qué creen que a un niño le da tanta lidia quedarse quieto? Y que uno le dice, hey, quédate quieto, hey, culicagao, tal, hey, tal. ¿Cierto? No, estar quieto es muy difícil. Entonces, eso entra entre los ejercicios de las prácticas que hacemos en Unión Latina, es, vamos a máxima velocidad. Listo, stop. Entonces comienza el uno a rascarse, comienza a mirar, o comienza a mirar quién se está moviendo, no está concentrado, no está haciendo el ejercicio bien. Entonces el llamado siempre es primero al punto de reposo. Hay que llegar a un punto de reposo para arrancar, para tener un punto de partida. Y desde ahí comenzamos a entender
lo que es el lenguaje de la danza. Yo no puedo estar acá en un grupo, con un grupo de chicos y bueno, vamos a hacer este movimiento y entonces estoy acá rascando y voy a hacer esto. Eso no es lo mismo que hacer todo este recorrido. Entonces por eso es tan importante saber ese punto de reposo. Esa es una de las prácticas y ese es el llamado que hacemos. Antes de dar conocimiento, primero asegurémonos que esa persona esté acá, con cuerpo y con mente, porque si no tú vas a estar hablándole a un cuerpo que no tiene mente. Entonces ese siempre ha sido el llamado a que hay que comenzar a trabajar esas dos, a conectar esa mente y ese cuerpo para poder tener una buena comunicación. Esa es una de las prácticas que utilizamos allí. Vamos a abrir la conversación. Yo solo quiero hablar de una práctica. Hay varias, pero una que a mi juicio es muy relevante y tiene mucho sentido en el contexto de lo que ustedes han estado escuchando, del programa, de la invitación. Y para mí es fundamental que aprendan a identificar, a gestionar y a cultivar emociones y estados de ánimo expansivos. Creo que es una práctica muy importante, sobre todo identificar y gestionar mis emociones. Las emociones son muy relevantes. Nosotros, o los seres humanos, creemos que somos muy, muy, muy inteligentes. Y sí, pero después. No sé si me sigue. Sí, pero después. Entonces una cosa dice, uy, yo como le dije esto, uy, yo no debería de hacer. Después es muy fácil. Entonces, identificar mis emociones, hablar de mi estado de ánimo. Las emociones son motores para la acción. Entonces, no es el ámbito racional, el mundo emocional nos moviliza a la acción. Identificar, hablar de las emociones, del estado de ánimo, no desde el punto de vista psicológico, sino estado de ánimo como el juicio que tenemos sobre lo que vemos posible o no de cara al futuro, es muy importante. Las emociones igual son disposiciones para la acción, para la creación de futuro. Construir futuro desde estados de ánimo restrictivos como la frustración, el miedo, la arrogancia, es difícil construir futuro. Para mí esa es una práctica que hay que desarrollar, cultivar, potenciar, y creo que hay que invitar a cultivar estados de ánimo más expansivos, como la confianza. Yo creo que la confianza es el estado de ánimo fundamental para coordinar acciones con otros. Estados de ánimo como la esperanza radical, en que tenemos la capacidad de inventar, de co-crear un mundo distinto para todos y todas. Y el estado de ánimo de la gratitud. Yo creo que tenemos, y digo en mi proceso personal, no en línea directa padre y madre, sino miles de hombres y mujeres, maestros, maestras y muchos otros que han permitido que yo esté hoy sentada acá. Entonces, esa es una práctica muy relevante y de la cual poco se habla. Poco se conversa, poco hablamos de nuestras emociones y estados de ánimo. Bueno, queremos abrir micrófonos y escucharlos, preguntas, compartir si hay alguna reflexión que les surja a partir de esta conversación. Adelante. Tú hablas de emociones expansivas. ¿Me podrías ampliar un poquito más a qué te refieres con emociones expansivas? Pero más que emociones expansivas hay emociones básicas. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero nos disponen para la acción. No actuamos igual cuando estamos tristes, a cuando tenemos rabia, a cuando estamos alegres. Eso es muy importante. Pero como son impulso para la acción y operan en automático, ¿cierto? Nos toman. No siempre las identificamos. Cuando hablo de estados de ánimo, visto más como un juicio, es como si hablamos de cuál es el estado de ánimo en que nosotros estamos frente a la realidad de este país, o mi estado de ánimo frente a mi relación de pareja. Entonces ahí digo, no, yo desconfío. Es difícil. Si es un juicio y el juicio es un juicio restrictivo, si yo tengo desconfianza, si yo estoy frustrado, si yo estoy resignado, y sobre eso creo
el futuro, ¿qué futuro voy a crear? Cuando hablo de estados de ánimos expansivos, es distinto un estado de ánimo de confianza. Yo no sé muy bien qué va a pasar mañana, no, nadie es brujo, pero confío en que podemos conversar de eso, podemos co-crear, porque además el co-crear y el inventar y en el liderazgo es social. Nosotros tenemos un compromiso social muy grande. Cada que hablamos, impactamos el mundo emocional del otro, consciente o inconscientemente. Tú no dices, ay, como se enoja de fácil, mira. No, yo soy responsable de lo que le provoco al otro. Y a veces andamos provocando malos estados de ánimo sin darnos cuenta. ¿Qué queremos provocar en una conversación de pareja, padre-hijo, maestro-alumno, líder-liderado? Siempre tocamos la vida del otro, porque el lenguaje hace eso. Por eso tiene tanto poder. El lenguaje es acción. Y con el lenguaje creamos el mundo. Es más por ese lado. Entonces, cuando digo cultivar estados de ánimos expansivos, no desde el optimismo, pues loco, la vida es bella, no pasa nada, porque yo creo que el optimismo en exceso nos hace daño, pero podemos construir confianza, ¿cómo? Conversando. Podemos co-crear el mundo, ¿cómo? Indagando. Podemos avanzar juntos, respetando la diversidad. Un poco eso. También la gratitud. O sea, yo creo que hay estados de ánimo que nos ayudan. La curiosidad, que es hermoso. ¿Saben de dónde viene la palabra curiosidad? De cuidado. Ser más curiosos. Permitir que el otro se devele ante mí. Tiene que ver más con eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a contextualizar un poco la pregunta, ¿cierto? Yo soy maestro, pero también soy silletero de Santa Elena y he sido líder también de ese grupo cultural. Todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte, en cierto sentido, es inmaterial. Inmaterial porque no lo podemos palpar, ¿cierto? Quisiera hacer una pregunta bien particular de pronto para los tres. Como líder de la manifestación cultural, ustedes como líder desde el arte, desde lo conversacional y desde su rol como maestro, hay unas búsquedas que uno genera, ¿cierto? Desde el rol donde uno se desempeña. Yo quisiera saber cuáles son esas búsquedas. Por ejemplo, a Jonier con el tema del baile, teniendo presente que el baile es algo inmaterial, donde hay un asunto del cuerpo, del baile, del contacto con el otro, igualmente para el tema de lo conversacional, ¿cierto? Entonces, la pregunta va enfocada hacia allá. ¿Cuáles son esas búsquedas que se generan a partir, por ejemplo, del baile? Lo decía, ¿por qué? Porque el tema del baile no permanece tangible, ¿cierto? Desaparece en cierto sentido, pues hay una expresión del cuerpo, pero ¿cuáles serían esas búsquedas? No sé si de pronto me entiende la pregunta. ¿Aló? Hola. Bueno, yo creo que esa búsqueda siempre se está transformando, siempre ha venido transformándose. Yo recuerdo que la primera búsqueda era simplemente movernos, a disfrutar de la danza y ser reconocidos y viajar por el mundo. Esas fueron nuestras primeras búsquedas. Después, cuando llegamos al tema de entender de que habíamos impactado a muchos chicos y que ya tienen ahorita otras formas de ver la vida, porque en Unión Latina han pasado más de 15.000 chicos que ahorita viajan por el mundo y que están transformando sus vidas de muchas formas, nosotros entendemos ya que la danza nos puede llevar a ser grandes líderes, que nosotros no lo imaginábamos. Y a partir de ser grandes líderes, Unión Latina solamente era eso, era danza, y ahorita tenemos una línea que es líderes barriales. Esos líderes barriales lo que están haciendo es transformando más vidas y conectándose con el mundo de la danza sin ni siquiera ellos querer ser bailarines, porque ellos no quieren ser bailarines en el momento, quieren conocer parte de la danza,
pero ellos no son bailarines para estar montados en un escenario. Esa es una. La otra que yo siento que ha sido muy importante es que nosotros en la danza o en el mundo artístico nos pasa esto. A muchos niños los sacaban de Unión Latina y les decían, es que usted va mal en el estudio, entonces se me sale ya de allá de esa escuela de baile. No, hasta que no recupere, entonces no vuelve por allá, ¿cierto? Y entonces ahorita Unión Latina, ¿qué hizo? Ah, listo, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Hagamos una alianza con colegios. Y ahorita tenemos una alianza con el New School y el Columbus School. Y ahorita en Unión Latina también hay clases extracurriculares, que nosotros le decimos simplemente jornadas complementarias, clubes, donde se fortalece al niño en matemáticas, en inglés, en programación y robótica, en un montón de cosas. Por eso nosotros decimos, la danza y la academia no deberían de estar aparte, la parte artística siempre debe ir de la mano con la educación. Ellos dos no deben de ir aparte. Un colegio, por ejemplo, decimos, un colegio no debería estar cerrado en las noches. Un colegio debería estar abierto en las noches para que se haga cultura y arte. O sea, siempre debemos de estar a la mano. Eso es lo que realmente, por eso es que lo hacemos. Y esa es la trascendencia. Entonces no es como que venimos acá cuadriculados a hacer esto, no. La misma danza y la misma vida nos va diciendo cómo nos vamos transformando. Ese es mi caso, no sé si ahí logré responderte. Gracias. De los sueños a los planes, de los planes a los propósitos y de los propósitos a una vida con sentido. Cada mundo de nosotros es diferente, con unas expectativas, con una mirada. Hoy nos damos cuenta que la gran respuesta que muchos de nosotros tenemos desde nuestras dificultades muchas veces es la necesidad de perdonar a ese niño de 3, 4, 5, 6 años de edad, porque muchas veces nuestras dificultades más grandes no son las de ahorita, sino con las que hemos configurado una vida. Yo tomo en esencia la vida como un camino muy básico, un caminito, con unas preguntas básicas y esenciales. Yo me quiero. Yo tengo quien me quiera. Yo me siento contento con mi vida. En donde laboro me siento pleno. ¿Por qué me levanté esta mañana? ¿A qué búsquedas de la vida? Y cuando uno se hace esas preguntas tan básicas en la vida y las respuestas llegan a ser sí, yo me atrevo a decir que estás en el camino correcto. Pero si hay una sola pregunta que te dice no, llegó el momento de uno levantarse y decir, este no es mi camino y me tengo que pasar al otro. Hay personas que lo logran muy jóvenes, hay personas que lo encuentran a los 30 años, otros a los 70, y hay quizá personas que nunca lo van a encontrar, porque al propósito hay que ponerle sentido. Yo encontré con la parte introductoria que les dije a ustedes, un mundo donde decía que la educación me transformó, pero la educación también tenía que dar unas respuestas importantes al mundo. En eso me concentré, ese fue mi foco de atención, y bajo esas circunstancias, hoy que tengo la gran posibilidad de decir, la educación transforma mundos, posibilita y ayuda a que todos podamos estar en mejores posibilidades y perspectivas. Yo, ¿sabes? Con esa pregunta, cuando yo estaba más joven, yo creo que yo, por supuesto, era más soberbia y yo pensaba que el otro iba a aprender lo que yo quería que aprendiera. Los objetivos eran estos y tienen que ser estos, ¿sí? Como si fuera un asunto instruccional. Y ha sido muy bonito porque cuando tú hacías la pregunta, yo digo, mi propósito, el propósito del otro. Yo creo que el aprendizaje no ocurre en soledad, ocurre en relación al otro. Y yo tengo un propósito, el otro tiene un propósito. El encuentro de propósitos y de sentidos, pues nos ayudan.
pero yo tengo una función como líder o como formadora. Ahora entiendo que yo tengo una responsabilidad cuando estoy en ese encuentro, y es estar preparada, formada, entender, comprender, conocer, escuchar, indagar. Pero mi desafío es que a través de eso, cuando digo movilizar o alinear, yo digo que más que movilizar es inspirar y es permitir que el otro descubra. Es una motivación que no es extrínseca, sino intrínseca. Es permitir que el otro encuentre su propósito. Yo le puedo mostrar caminos, ¿cierto? Le puedo decir, el camino es más fácil por acá. No te vas en taxi, andate, en ese camino es difícil, andate en burro, o andate en barco, te puedes ir en avión. Pero yo creo que eso, que es muy bonita esa pregunta, es desde el respeto, yo como acompaño, pero también a veces como movilizo. Y cómo ayudo a que el otro pueda tener más conciencia de sí mismo, más capacidad de verse, pero también más capacidad de moverse, con cierta, yo digo como la alegría y el goce de lo que es el misterio de vivir. Y es un descubrimiento, yo creo que cotidiano. Eso. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿O vamos adelante? Buenos días, gracias por este espacio. Más que pues una pregunta, es como compartir algo relacionado con el liderazgo y el maestro. El maestro, finalmente todos somos líderes dentro del escenario educativo. No digo aula porque finalmente la educación puede ser dentro o fuera del aula, pero somos líderes. Y la encuesta, por ejemplo, de opinión en educación realizada recientemente por la Fundación Empresarios por la Educación, valida eso cuando le pregunta a los jóvenes y a los hogares del país, les pregunta cuáles son los factores más importantes para el aprendizaje, y resulta que 6 de cada 10 hogares consideran que las estrategias pedagógicas de los docentes son un factor clave para el aprendizaje. Y luego de eso está el interés y la motivación propia del estudiante. Entonces, es como ese rol docente y ese liderazgo que tiene frente al estudiante impacta en esa estrategia de aprendizaje, y luego, con eso que ustedes nos están compartiendo, se despierta ese interés que hace la permanencia. O sea, eso primero que engancha es el docente, pero lo que lo mantiene es ese acompañamiento, ese interés que logra despertar en el estudiante, como dice aquí Catalina, el vínculo. Entonces, por ejemplo, el último, me disculpa Elkin, ¿cierto? Es el liderazgo del rector. O sea, el estudiante no percibe de pronto cómo ese liderazgo influye en su experiencia de aprendizaje, pero realmente es lo que tú decías, es toda una cadena. Para que el profesor pueda ser líder en su aula, tiene que tener un buen líder en su institución. Entonces es también, ahí la pregunta es, ¿cómo ustedes desarrollan liderazgo en esos equipos de trabajo para que a su vez sean líderes en los estudiantes y logren esas experiencias memorables de aprendizaje? El liderazgo nunca está en una sola persona. El liderazgo es compartido por todos, son equipos. Muchas veces en nuestras instituciones educativas hay mayores líderes que el mismo rector o rectora o quien dirige, quien está allá. Hoy nosotros, y aprovecho la gran oportunidad, con Confama, con Líderes Siglo XXI, por fortuna hemos tenido herramientas fundamentales, y una de esas especiales fue cuando empezamos a capacitarnos en todos estos procesos de calidad y llegamos a crear algo que nosotros lo denominamos hoy por hoy el Comité de Calidad y Mejoramiento. Nos comprometemos y cumplimos. Y este consta de que sea permeada toda la institución educativa, desde la representación especial y fuente importante que el maestro, sin dejar de considerar las familias. Un buen padre y una buena madre son más que 1000,
profesores, pero bueno, quedaría ahí simplemente en esta situación de encontrarnos. Pero lo que hace la escuela y transforma un equipo permeado por toda la institución educativa, donde están los maestros, pero donde están los estudiantes, sus representantes, donde están los padres de familia, la comunidad. Y sobre esa fuente de multiplicadores de talentos, ¿qué es lo que tenemos para dar y hacer? Y ellos mismos se encargan desde esta misma manera. Hay veces nuestras instituciones son lo suficientemente grandes y expansivas también para decir que una sola persona tiene la posibilidad, pero cuando se unifican situaciones tan claras y sencillas desde una institución educativa, nuestro horizonte institucional, quiénes somos, qué queremos alcanzar, pero hay una participación activa de toda la institución educativa que nos identifica, cuáles son nuestros valores construidos desde la comunidad, pero una comunidad que tiene que participar y una comunidad que tiene que escuchar todas las voces de tal manera que todo el mundo se sienta representado, identificado y que lo tuvieron en cuenta. Cuando una acción y un indicador se llega a ejecutar, si está avalado por la gran mayoría de su comunidad educativa, es muy fácil. Cuando una comunidad educativa quiere ejecutar una propuesta de aprendizaje, de adaptación, de engrandecimiento, pero que solamente se dirige desde un escritorio o de una manera vertical, eso no nos van a dar unas buenas prácticas ni para nuestra comunidad ni para el liderazgo. La posibilidad de formar y hacer desde las cabezas centrales, podríamos decir, ejemplos inspiradores para el resto de las comunidades educativas, se convierten en un factor totalmente clave para que esas comunidades también en ambientes de aprendizajes, en convivencia, en la relación con el otro, puedan dar de esa misma manera esa representación, ese mismo trato, esas mismas estrategias. Hay que formar, hay que trabajar, y es una tarea que no se logra simplemente desde el imperativo de que se tiene que ser así, sino que hay que concertar y hay que formar a la comunidad educativa en términos generales. Yo hay dos cosas. Yo creo que es un ejercicio cotidiano de generar experiencias. Yo creo que, digo, con los maestros, con los profesores, cuando yo estoy desarrollando habilidades con líderes, experiencias de aprendizaje donde trabajemos cuerpo, emoción, lenguaje, o sea, al tocar, no solo instruccional. Yo les decía, para mí, uno instruye con lo que sabe, los profesores pueden saber de matemáticas, de ciencias, pero enseñan con lo que son. Entonces, yo creo que eso el desafío de qué me voy a crear, qué voy a inventar, qué experiencia voy a tener, y luego de la experiencia, que es una vivencia concreta, pasarla por la conciencia implica, hablemos de eso, y a partir de eso creemos. Y yo creo que hay un trabajo muy importante que yo creo que quienes estamos en esto es también conocer el equipo de profesores, conocer el equipo de instructores, conocer el líder con el que estoy, y conocerlo implica saber qué le pasa, ¿cierto? Yo creo que hay una función del líder que es, uno, gestionar el día a día. Todos los líderes tienen que gestionar el día a día, pero lo que los diferencia de un gestor es que el líder además crea rumbos, cuida la estrategia, fija objetivos y metas, muy importante. Y no es solo el rector, el quien lo acaba de decir, y no es solo él como líder. Yo puedo coliderar o liderazgo situacional. Pero además de eso, los líderes son responsables del desarrollo de otros. El autodesarrollo no es delegable, ¿cierto? En esa instancia cada uno es responsable, pero yo como líder, yo tengo que saber mis profes en qué están. Habilidades blandas, duras, en temas, es decir, cómo ayudo a que sigan en el proceso de desarrollo. Y hay una cuarta función que a mí me parece clave, y ya se las dije, es identificar, como líder uno tendría que identificar emociones y estados de ánimos en que está la gente, las personas, ellos, en qué juicios andan, porque a veces andamos en juicios creyendo que son verdades y cerramos posibilidades, o en malos estados de ánimo, que en últimas yo digo que hay estados de ánimo que se convierten de alguna manera en hábitos y no los cuestionamos. Entonces un líder puede movilizar con la conversación emociones y estados de ánimo. Es un poco... Bueno, Joiner, y con eso vamos cerrando. Cuando las comunidades uno les permite, o a los subgrupos les permite a que tengan
la conversación y que se conozcan, ellos mismos comienzan a identificar, siempre y cuando tengan claro también el objetivo. Si tienen claro el objetivo, entre ellos mismos comienzan a identificar el líder y eso ya queda como a una democracia que ellos mismos escogieron. Entonces eso es lo que permite también que esa misma comunidad o ese subgrupo simplemente crea en el líder porque ellos mismos lo identificaron, lo reconocieron y el líder simplemente al ver que todos están diciendo, así confiamos en ti, tú puedes ser el líder, esa confianza también lo inspira más y ahí es donde se crea ese otro líder. Entonces eso es lo que, pues esas son de las prácticas que nosotros hacemos cuando colocamos los subgrupos. Objetivo y ustedes mismos van a identificar cuál es el líder. Bueno, muchas gracias. Un gusto para nosotros compartir con ustedes y conversar. Que tengan un resto de día muy feliz y muy bueno. Muchas gracias.